Bueno, me parece que primeramente, Vanessa, tú querías comentar algo antes de iniciar. Sí, muchas gracias. En realidad No sé, te son escucho. unas breves palabras. Lo que quiero es saludar a toda la audiencia, de manera especial a quienes conformamos la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, que nos está acompañando el día de hoy, y a toda la audiencia de UHY. Un agradecimiento especial a ustedes, a su compañía, que este día nos brindan un gran soporte con su conocimiento y su expertise. Y estamos gustosos pues de conocer todas las reformas, no solamente de índole tributario, sino de otro tipo que se han planteado precisamente en esta semana acá en el país. Y también justamente con las declaraciones de hoy en la mañana del presidente. Así que agradecerles, un agradecimiento especial a ti, Freddy, por tu soporte. Y muchísimas gracias, bienvenidos todos. No, por el contrario, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a cada uno de los miembros de la federación y obviamente siempre a cada uno de ustedes que tienen a bien poder acompañarnos en una más de estas sesiones webinar o estas sesiones de información. Sí, efectivamente, a la luz y a raíz de todo lo que está sucediendo en el país, titulamos a esta sesión, a esta reunión, a esta charla como reformas tributarias. Aunque lo que vamos a revisar ahora es la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que sí es una reforma tributaria, pero medio extraño lo que les voy a decir, una reforma tributaria o una ley tributaria sin reformas tributarias. Antes de poder iniciar la revisión de esta ley, hemos incluido hoy en la mañana mismo, luego de las 7 de la mañana, que el presidente de la República se dirigió a la nación en breves minutos hemos intentado interpretar algunas de las cosas que él ya comentó. Y es con lo que vamos a iniciar ahora para luego ir revisando un poco más en detalle la ley de apoyo humanitario. Bueno, les hemos llamado así, les hemos llamado últimas medidas. Hoy en la mañana uno de los antecedentes para dirigirse a los ciudadanos ecuatorianos del presidente se refirió a algunos antecedentes. Hemos llamado, insisto nuevamente, a esto últimas medidas. Estoy viendo por las redes, lo veía hace minutos, que hablaban de medidas económicas. Vamos a ver hasta qué punto en realidad son o no son medidas económicas. Porque como hemos estado acostumbrados en años anteriores, en gobiernos anteriores, anterior al del presidente anterior, los paquetazos económicos eran llamadas las medidas económicas. Vamos a ver qué tinte tienen ahora, considerando la calamitosa situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es el antecedente? Con empacho o sin empacho, el gobierno en la mañana decía que hay 150,000 ecuatorianos adicionales que han perdido su empleo. También hacía referencia como antecedente a que el Ecuador ha perdido 12,000 millones, equivalentes al 50% del ingreso que normalmente tiene un país. Y hacía una referencia a una comparación a como que una familia haya perdido el 50% de sus ingresos que le sirven para una subsistencia mensual, hablando de un empleado o una familia en relación de dependencia. Estos 12,000 millones se distribuyen o hacen referencia a que el Ecuador dejará de recibir 8,000 millones por estragos de la emergencia. Y 4,000 millones de dólares que ya veníamos acarreando como déficit del presupuesto general del Estado. Yo no quiero contradecir los 12,000 millones, sin embargo, también debo comentar que existen otras tendencias que hacen referencia, tendencias técnicas que hacen referencia a 15,000 millones de dólares. Y estos 15,000 millones sumados, aunque aún a que considerando en la situación en la que se encuentra la mayor parte de gobiernos seccionales, provincias, cantones, ciudades, aún no podemos dejar de contarlos. ¿A qué me refiero con esto? A que todavía la economía no ha iniciado siquiera un preinicio de su actividad, ya que todavía no salimos a la calle para poder saber y experimentar cómo vamos a desarrollar este nuevo concepto de economía. ¿Qué es lo que propone respecto principalmente a los 4,000 millones? Hace referencia a que habrá un recorte del gasto público, una masa salarial de 980 millones, una disminución en bienes y servicios de aproximadamente 400 millones, disminución de gastos de capital en 1.300 millones, y también hace referencia a que se reducirán o se ahorrarán
1.300 millones en intereses por la renegociación de la deuda. En lo que tiene que ver con la masa salarial, bienes y servicios y gastos de capital, entre 980, 400 y 1.300 millones. También debemos considerar que cada una de estas disminuciones hacen impacto directo al movimiento de la economía, ya que al disminuir masa salarial hay menor ingreso en las personas que quedan con trabajo o las personas que tienen relación de dependencia con el Estado con salarios reducidos, que también lo vamos a ver más adelante. Bienes y servicios y gastos de capital hace referencia también desde un buen punto de vista a la contratación del Estado, que especialmente en el gobierno anterior se constituyó en los mayores contratantes de las empresas privadas, más allá del detalle, más allá de todo lo que sabemos. Es decir, la disminución de este gasto público, el recorte de este gasto público va a tener un efecto directo igualmente en la economía del Ecuador. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle de estas últimas medidas? Quiero anticiparles que nuestra charla y mi tendencia técnica se divorcia o se desdibuja completamente de la parte política. Lo que yo voy a tratar ahora es básicamente lo que dice la ley, sin tener ninguna atenuación u orientación a ninguno de los lados. Sin embargo, sí hay ciertos comentarios que debería hacerlo sobre la base de lo que escuchamos. ¿Cuál es el detalle de estas últimas medidas? Yo lo he titulado subsidio de gasolina. Igualmente fue hace, como ustedes saben, hace pocas horas. Estoy escuchando algunos términos como que es balancear sobre la base de una banda de subida y de bajada. Bueno, el gran resumen de esto es que se está procurando, de lo que entendí yo, eliminar el subsidio de la gasolina con un factor inicial de que hoy por hoy, como ustedes todos saben, el precio del crudo WTI se encuentra a la baja. Inclusive el ministro hace referencia a que el precio promedio del barril de petróleo para el año 2020 podría estar fluctuando o tendiente a un promedio de $25 del barril. Cuando recordemos que inclusive para presupuesto general para el año 2020, el precio de barril de petróleo estuvo bordeando los $50. Es decir, al quitar este subsidio de gasolina, originalmente denominado como variación en las bandas, va a disminuir en 10 centavos la gasolina extra y el diésel entendemos que se va a posicionar en $1. Yo no sé si esto nos debe alegrar o no. No debemos ser tan pesimistas en este sentido, pero sí hay que pensar qué va a pasar cuando mañana, que esperemos que sea pronto, esperemos considerando el subsidio de la gasolina, que se reposicione el precio internacional del barril, también variará este precio interno de consumo. Claro, el ministro de Finanzas ha dicho en la mañana que cuando esto suceda, considerando que hay ciertas bandas, tanto para abajo como para arriba, se aplicará otro tipo de medidas, que para mi entendimiento es que se aplicarán cierto tipo de subsidios, que entenderíamos que estos subsidios deberían estar ya focalizados a cierto tipo de sectores. No lo sabemos. Deberíamos esperar un poco para saber cuál verdaderamente es la tendencia y la orientación que saldrá seguramente en un instructivo en el continuará de saber cómo lo interpretará la ley el gobierno en relación a esta disposición que ha tomado. Criterio particular mío, eliminación del subsidio de la gasolina. Otro punto adicional es reducción de horas del sector público a 6 horas y por ende la variación de su salario en proporción a esta disminución. ¿A quién ha exceptuado? Al personal militar, a la policía y al personal de la salud. Adicionalmente, y de la mano de esto, el Consejo de Seguridad del Estado, que como todos sabemos es la entidad que agrupa a todas las entidades públicas, debe presentar hasta el final de este mes un ahorro del 10 y del 15% del presupuesto en gasto corriente. Me alegro mucho, creo que es algo también necesario. Me preguntaría por qué no lo hicimos desde el inicio, sin embargo es loable saber que va a haber un ahorro adicional. También mencionó el presidente que existen cierto tipo de entidades públicas que a muchos de nosotros estamos acostumbrados a escucharlas, que serán eliminadas totalmente y muchas de ellas disminuidas a su mínima expresión. Tales como cuáles: ferrocarriles, medios públicos, Ecuador Estratégico, Unidad Nacional de Almacenamiento, de Siembra, CREAR, Correos del Ecuador, Inmobiliar, y la noticia que ya estuvo rondando, las opciones que estuvieron rondando desde tiempos anteriores, lastimosamente, la liquidación de TAME.
a pesar de que también escuché en contrapunto a esto, insisto, son medidas de la mañana, pues no las puedo precisar, en que se mantendrán cierto tipo de frecuencias que actualmente maneja TAME. Habrá que ver bajo qué concepto las puede seguir administrando si es que entra la compañía en liquidación. Adicionalmente, hizo también referencia a cierre de 6 consulados, que bueno, hablaban de algunos lugares donde no sé cuánto amerite, seguramente habré hecho un análisis. También noticias adicionales en este detalle, que se ha creado un fondo de $1.000 millones para créditos a pequeñas y medianas empresas, con una tasa del 5%, con 6 meses de gracia de inicio, las mismas que serán pagaderas hasta en 36 meses. Puede ser una buena noticia. Vamos a ver cuál es el detalle de cómo se cancelarán estos, cómo se coordinarán o cómo se canalizarán estos $1.000 millones de créditos a estas pequeñas empresas y a medianas empresas. Vamos a saber cuán efectivo es esto. No quiero hablar nada adicional, pero ojalá esta orientación de créditos no caiga también en ese mal uso y esa mala práctica en compras públicas y en otras cosas que han venido mal dándose en estos tiempos. También otro detalle es que ha mencionado el cierre de embajadas como Malasia, Irán, Nicaragua, nuestra participación y presencia en la Secretaría del Parlamento Andino y la representación en el OASI. No es en el OASI, es en el OASI. No sé cuán importante sea nuestra representación dentro de este organismo. Sin embargo, el gobierno ha tomado la decisión de quitar nuestra presencia, disminuyendo de alguna forma también los fondos que estén orientados hacia esto. Como ustedes pueden ver, en gran resumidas cuentas, porque también el discurso del presidente en la mañana fue también bastante sucinto, por yo no decir de alguna forma que faltó un poco de explicación, especialmente en el tema de la gasolina. Creo que el antecedente de octubre como que a veces le ayudó también a olvidar un par de palabras y dejar que en el tiempo, aprovechando, insisto, que la gasolina más que subir hoy vaya a bajar y dejar que en el tiempo se vaya aclarando por sí solo, que probablemente se lo aclare en el siguiente gobierno, porque insisto, el promedio de barril de petróleo para este año 2020 será aproximadamente de $25 el barril, por ende tienen 10 centavos menos de costo por galón a los que consumen la gasolina extra y $1 para el tema de diésel. Ya veremos luego retrasando esto para los siguientes años cuando sí esperamos que suba la gasolina. Bueno, ahora entrando mucho más en materia. Como ustedes saben, el 16 de abril el gobierno nacional envió al Parlamento, perdón, a la Asamblea Nacional la ley humanitaria y también la ley de finanzas públicas para que sea revisada, aprobada, entre en debate, entre en todo lo que ustedes y nosotros sabemos en detalle por parte de los asambleístas. Si se envió el 16 de abril, tenía un plazo hasta el 15 de mayo, que fue el 16 de mayo, en el cual en el comercio vemos publicado que la Asamblea aprobó la ley humanitaria con 74 votos. Envió esta ley para que sea analizado por los asambleístas. Esta ley procuraba, como antecedente, que me pareció un antecedente muy bien detallado, en resumen, combatir las amenazas económicas mundiales por efecto de la pandemia del COVID-19 y la caída histórica del precio del barril de petróleo. Como ustedes recordarán, inclusive en varios posts, Facebook, WhatsApp, se podía ver como el barril de petróleo llegó a valores hasta con cifras rojas, es decir, costaba menos algo, lo cual en la práctica quería decir que ese barril de petróleo no tenía precio. ¿Por qué? Considerando, entre otras cosas, que la mitad de todos los habitantes del mundo nos encontramos confinados y el consumo de este combustible fósil estaba reducida a su mínima expresión. Había sobreoperación, sobredemanda en ciertos lugares, los cuales generaba un valor innecesario. No es que valía menos, sino que nadie lo requería, entonces no tenía un valor directamente relacionado entre la oferta y la demanda, que es lo que normalmente sucede. Y nuevamente insisto que que esta ley el 15 de mayo fue aprobada tras ciertos cambios, beligeraciones dentro de la Asamblea, análisis, detalles en bien del país según ellos manifestaron. Y principalmente lo que sucedió dentro de esta ley fue que se eliminó, inclusive con un tuit del presidente que llamaba a que aprueben la ley o incitaba a los asambleístas a que aprueben la ley, inclusive a cambio de poder eliminar estas dos contribuciones, estos dos impuestos,
tanto a las empresas como a las personas naturales en relación de dependencia o no, sobre la base originalmente propuesta por el presidente de $500 para relación de dependencia y $1 millón para las compañías que habían ganado ese valor en el año 2018. El presidente lo que dijo es, señores, aprueben las leyes, aunque sea a costo de sacar esto. Porque como ustedes saben, sin querer hacer un detalle, porque historia es historia, es que estos montos por diferentes bancadas, por diferentes intereses políticos, fueron subiendo, diciendo que no quieren que afecte al pueblo. Entonces, de los $1.400 millones que fue originalmente el interés o la propuesta del gobierno de recaudación, el monto que estaba quedando en aproximadamente 600, 500 diferentes sumas y restas llegaban a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque de los $500 se subió a 1.500, a 2.000, a $2.500 la base para que los empleados en relación de dependencia comiencen a aportar, y a las compañías se les subió igualmente a 2,5 millones sobre una base progresiva. La reflexión original del gobierno fue que las personas que ganaban $500 podrían aportar hasta $2 por mes. La contrarreflexión, la contrapartida de estos era que esta aportaciones que se las iba a hacer en 9 meses, el momento que lo recibe el arca fiscal, iba a servir para pagar menos de un mes de gastos públicos o de burocracia del gobierno. Entonces, lo más lógico era tomar probablemente las dos medidas, recibir algo por parte de la ciudadanía civil y compensar también con la parte del incremento o disminuir, perdón, esa gran burocracia existente. Bueno, al final en lo que quedó fue que de los 5 ejes fundamentales en que se basaba la ley, quedaron básicamente en 3. El 1, régimen de medidas solidarias y de bienestar. El segundo, reformas para sostener las fuentes y plazas de empleo. Y 3, algo muy importante, sobre el cual hemos dado algunas charlas y la verdad es que tenemos algunas compañías, lastimosamente y para ventaja también, ya vamos a ver por qué esa posición, sigue vigente el régimen temporal para prevenir procesos de quiebra. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, a pesar de que no es en el Ecuador. Ustedes habrán escuchado fuertemente que Avianca quebró. Avianca no quebró. Avianca entró en este régimen temporal en los Estados Unidos, considerado o llamado, o mejor llamado, como el Chapter 11. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cierto tipo de acciones combinadas entre proveedores y compañía para evitar que la compañía quiebre, para evitar que este buen negocio, que el know-how de esta compañía probablemente pase por intereses inclusive equívocos hacia terceros, quién sabe un banco, quién sabe alguien que esté interesado en la operación. Lo que procura es darle más oxígeno, más respiración a la luz de lo que está sucediendo para que esta compañía pueda, estas compañías que se acojan a este proceso puedan tener tiempo adicional de vida, puedan subsistir en el tiempo y puedan llegar a cubrir sus obligaciones. ¿Cuáles fueron los 2 ejes fundamentales que se eliminaron? Perdón, obviamente el primer eje fue el régimen de contribuciones solidarias, puntualmente referente a las 2 contribuciones que pedía, porque ya no hay. Y el otro fue la creación de la cuenta especial de asistencia, porque querían demostrar que el dinero que iban a recibir de las aportaciones, de las colaboraciones y contribuciones de la sociedad iban a ser bien administrados. No quiero entrar en ese tema porque hay mucho por hablar respecto a eso. Quedaron básicamente estos 3 ejes. De acuerdo a la ley de apoyo humanitario, la crisis del país no solamente se debe a la emergencia sanitaria, y eso es verdad. Lo único que pasó es que esta pandemia vino a poner mucho más en exposición con el problema que ya veníamos transcurriendo. Como les comentaba hace un momento, el barril de petróleo para el presupuesto del año 2020 estaba presupuestado en más o menos promedio $50, y la cotización mínima histórica, no hablando del cero, porque ese valor no entrábamos nosotros, WTI, porque no tenía valor, insisto, estuvo en aproximadamente como cotización mínima $20. Y el promedio para el año se lo presupuesta, según dice el ministro, en aproximadamente $25,000, fluctuando el año 2020. Es decir, de 25 hasta 50 que estuvo presupuestado, existe aproximadamente el 50% de ese presupuesto general, que a más de los 3,000 millones que venía en déficit, hay que sumar el efecto, la disminución del barril de petróleo. También temas equívocos relacionados por acciones internas políticas,
acciones de salubridad, acciones incontroladas, como comentarios, los cuales ya no critico del todo, ya que la verdad debería primar, pero acciones incontroladas por parte de la prensa internacional ayudó a que el riesgo país del Ecuador, el segundo riesgo país más alto dentro de la región, llegue aproximadamente a 6.000. Bueno, aquí está a 6.063 puntos básicos, lo cual no necesariamente es un aliciente para poder continuar y poder poner una buena cara para requerir créditos adicionales externos. El gobierno manifestaba, tampoco lo quiero cuestionar, el gobierno en abril manifestaba que pagó los 340 millones de dólares de los 540 de los bonos emitidos en el gobierno anterior, bonos 2020 emitidos en el año 2015. El principal manifiesto del ministro fue: pagamos para que nos paguen o pagamos para que nos presten. Pagamos para que nos presten, originalmente había mencionado a 2.000 millones de dólares de organismos multilaterales como el Banco, bueno, los organismos que estamos acostumbrados, Fondo Monetario Internacional y cada una de sus entidades. El presidente de la República inclusive aseveró por un medio de prensa en El Comercio hace 5 domingos atrás que no serían 2.000 millones, serían 2.500 millones de dólares. Lastimosamente hasta ahora tenemos comprometido, yo no sé si existan los desembolsos, no me atrevería a ratificarlo, de aproximadamente 1.400 millones por el buen comportamiento que tuvimos al hacer esos pagos de capital y asumiendo que también ahorramos cerca de 200 millones de dólares en forma inmediata en ese momento. Bueno, son criterios y son criterios. Lo importante de eso es que habrá que esperar y hacer una contabilización de que ese dinero de los organismos multilaterales efectivamente haya ingresado al Ecuador. Sin embargo, hay otros países que no han pagado deuda externa y también se han acogido a estos créditos. Otro de estos issues, de estos factores fuertes, también es la limitación en comercio exterior. Como todos ustedes saben, hubo cierre de puertos locales, puertos internacionales, lo cual obviamente impidió este comercio natural del exterior y del interior relacionados con principales productos nuestros como son flores, camarón, bueno, todos los productos que en la práctica ayudan y generan a un ingreso adicional al erario nacional para poder sostener esta operación que nosotros mantenemos, esta gran operación económica que nosotros mantenemos llamada Ecuador. De acuerdo a la ley de apoyo humanitario también existe mejor dicho, el propósito también de esta ley de apoyo humanitario se basa en la desaceleración económica que ha tenido el país, porque es obvio, estamos 2 meses y algo confinados, hay compañías que no están operando o están operando en el mejor de los casos entre el 20 y el 25%, según índices de las cámaras de comercio, lo cual desacelera no solamente la operación para la parte privada, sino también la recaudación en aproximadamente 9.000 millones u 8.979 millones, y también el tema del crudo, que es lo que conversábamos hace no mucho. Existen varios estudios relacionados con la contracción que va a tener la economía ecuatoriana sobre la base del PIB. Aquí hablamos de un decrecimiento del 2.85, pensábamos en términos como veníamos acarreando, a lo mejor mantenernos en un punto de equilibrio, o se hablaba de crecer en un punto algo, un punto 5, lo cual era un poco tendencioso considerando lo que estaba pasando, inclusive el año electoral. Pero hay cifras muy puntuales referente a ese decrecimiento. Hacen referencia a menos del 2.85 del Producto Interno Bruto. Yo he escuchado y he visto algunas con bases técnicas de hasta el 4 y el 5%. Esperemos cuál es el comportamiento del crudo y cuál es la capacidad de salir a la calle y que no exista un nuevo rebrote de la pandemia, que eso también es algo imprevisto. Como todos ustedes saben, y les comentaba hace un momento, el Ejecutivo, al no contar con suficiente apoyo, pidió mediante un Twitter al público en general o a los asambleístas principalmente que eliminen esas contribuciones, la de las personas naturales, la de las empresas y sociedades, e incluido algo aquí, esta contribución que siempre estuvo tras bastidores, la contribución sobre bienes inmuebles de empresas y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales. En un proyecto que fue el original, yo no lo identifiqué esta contribución, en el segundo sí lo vi, alguien luego dijo no, que algún asambleísta lo incluyó. Bueno, para no entrar en el detalle, es que ninguna de estas dos o ninguna de estas tres fueron incluidas y la ley dio a luz el sábado 16 de mayo entre
entre quejidos, llantos y lloros de alguna de las dos partes, que parece que en este caso fue de parte del gobierno nacional. ¿A quién aplica esta ley orgánica de apoyo humanitario? Aplica obviamente al sector público y al sector privado, y seguimos con el antecedente de que lo que procura es una reactivación económica de las empresas y de las familias que nos encontramos inmersos en la economía ecuatoriana. Vamos a ver brevemente, antes de entrar a lo importante, que seguramente es algo a lo más importante, que es la parte laboral, que seguramente es lo que más llama la atención luego de la parte tributaria, que les insisto está eliminado. Dentro de esto, el gobierno les ha catalogado como medidas solidarias de educación. En resumen, básicamente lo que hace por ley prohíbe la suspensión de asistencia y evaluación de todos los estudiantes hacia las instituciones educativas particulares, fiscales, municipales, de educación superior, es decir, a todas las entidades que proporcionan o proveen por ley y por obligación desde el Estado esta educación, mientras dure la emergencia definida por el gobierno nacional. También hace referencia, no sé con qué dinero, que el gobierno nacional en casos excepcionales, también lo menciona, podrá cubrir una parte de estas pensiones en cierto tipo de instituciones educativas, es decir, en instituciones educativas que al recibir pensión quiere decir que no son del Estado. Todas las instituciones educativas deberán emitir reglamentos y brindar facilidades para la educación en modo virtual, que de hecho entiendo que principalmente la educación media en la ciudad de Guayaquil ya se ha reinaugurado con esta modalidad virtual. Vamos a ver que toda la población se pueda juntar a esta modalidad, considerando como antecedente que tienen computadores y que tienen redes de internet y que su casa y su economía les permite poder mantener este servicio. También a las instituciones de educación superior, podrán solicitar al CENESID ampliar en el 10% el porcentaje de becas a todos los estudiantes. Y también les incita a que estas entidades cambien u ofrezcan estos títulos de esta nueva forma de educarse desde un modo virtual, ya sea esto en forma total o parcial. Es decir, que habrá nuevos profesionales y actuales estudiantes que podrán sacar sus títulos de tercer nivel por forma virtual, lo cual también está de paso o de la mano de lo que la tecnología a nivel mundial requiere. Aquí viene a otra medida solidaria, esta llamada de inquilinato. Hace referencia a los arriendos, que durante el estado de excepción y 2 meses adicionales, una vez concluido este estado de excepción, no se podrá desalojar, no se podrá pedir a los arrendatarios los bienes que fueron entregados, excepto cuando exista algún tema de precarización, cuando exista un tema que afecte la vida de cada uno de los inquilinos, considerando que el bien no se encuentra en las óptimas condiciones para que poder mantener humanos en una vida normal, sin riesgo, dentro de estas instalaciones. Para lo cual lo que les pide a los arrendatarios es que cuando menos paguen el 20% de sus cánones pendientes. Esto aplica mucho en el caso de viviendas. Cuando se hace referencia a locales comerciales, también se podrá aplicar siempre y cuando las ventas hayan disminuido en un 30% respecto al mes de febrero y se lo pueda demostrar. Y aquí yo acotaría siempre y cuando también los dueños de estos inmuebles estén de acuerdo. Ahí entra un poco en el concepto de la parte de los centros comerciales. Vamos a ver si también los arrendatarios, dentro de eso, los dueños de los centros, de los malls, que como los conocemos ahora, hagan esta reducción. A pesar de que he escuchado que muchos de ellos, porque tenemos clientes que trabajan dentro de estos centros comerciales, básicamente lo que les están cobrando es una cuota relacionada con el mantenimiento del centro comercial. Luego de esto veremos cómo se maneja el 30 o el 20 o el 30% de reducción en relación a sus ingresos. Se podrá extender también este plazo, siempre y cuando exista, aquí hay una palabra que es muy interesante, ojalá sea bien utilizada, siempre, y no solamente en este caso, sino en todos los demás que vamos a ver, exista un convenio entre arrendador y arrendatario con un plan de pagos.
y este acuerdo se considera como un título ejecutivo, es decir, que se considera como una ley entre las partes. Y al término al que me refería es al convenio. Que este convenio y este concepto de convenio sea inaugurado en todas y cada una de los jugadores de esta economía, ya sea entre el empleado, ya sea entre el empleador, ya sea que el empleador con su fuerza y su poder no derrote o doblegue al empleado, y viceversa, que el empleado con los recursos previamente, con las obligaciones y con los derechos previamente adquiridos, no doblegue tampoco al empleador para que no obligue a que esta compañía quiebre. Que los proveedores no dobleguen a la compañía y la compañía tampoco levante las manos sin hacer ningún esfuerzo para ese proveedor, que también es otra compañía, pueda ayudarle a subsistir. Que la banca no doblegue a las compañías. Y así cada uno de los elementos que formamos parte de esta economía podamos llegar a un convenio, aprovechando lo que hace referencia a esto del inquilinato. Si es que el arrendador subsiste del cobro del canon de arrendamiento y se encuentra dentro de un grupo de atención prioritaria, no aplicará esta suspensión de cánones, salvo que el arrendatario también pertenezca a dicho sector. Es decir, si los dos, yo creo que ahorita todos estamos dentro de un grupo no favorecido, no sé si necesariamente de atención prioritaria todos, pero desde el punto de vista de la caja, que es lo que debe primar, no sé si es que ahora todos estemos en esa capacidad de poder cumplir todas las obligaciones. Yo no sé si todo, el valor total, pero sí podríamos diferir una parte de ese pago. Esta suspensión no implica condonación de obligaciones, es decir, que esto no quiere decir que mañana no lo van a poder pagar, acudiendo a cada una de las instancias legales que se prevean en el futuro y son las que actualmente ya están existiendo, excepto que las partes acuerden que ya no se va a realizar este cambio. También hablamos de medidas solidarias de servicios básicos, dentro de las cuales se les incluye a las telecomunicaciones e Internet. Servicios básicos públicos, que obviamente el gobierno podrá tomar una decisión, telecomunicaciones públicas que podrá tomar, pero también, ha incluido a telecomunicaciones, a Internet, que pertenecen en su mayor parte a entidades privadas. ¿Y qué es lo que lo que les ha culminado? A que no podrán tener incremento en sus valores de pago mientras dure el estado de excepción, e inclusive un año después. En esto hace referencia también a agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e Internet, que tampoco podrán hacer recortes de servicio mientras dure el estado de excepción y 2 meses después. Es decir, el tema de la cartera de estas compañías, principalmente las privadas, tendrán que esperar y seguir prestando el servicio. En 30 días después de la vigencia de esta ley, de la ley humanitaria, las empresas iniciarán el cobro de los valores pendientes, dividiendo los valores para 12 pagos sin multas, sin intereses. Vamos a ver cuál es la posición individual de cada una de las compañías privadas para definir también cuál será su subsistencia. Se debe garantizar la calidad de servicios de Internet, considerando antecedentes de educación, de comunicación, de seguridad y de incomunicación, ya que el estado de excepción nos impide poder salir a la calle. La Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad mantendrá una rebaja del 10% en la factura de los consumos de marzo, abril, mayo y junio, que se pagan al mes siguiente, a los usuarios que se encuentren en los 2 primeros quintiles de nivel de ingreso, es decir, a las 2 partes de las 5, a las 2 partes de la población menos favorecida, de acuerdo a la generación de sus salarios o sus niveles de ingreso. Hay que recordar que algunos ni siquiera se encuentran, sus ingresos son tan bajos que ni siquiera se encuentran incluidos dentro de estos quintiles. Las empresas de salud prepagada y seguros, hablando de medidas solidarias de seguros y el seguro social, seguros privados y el seguro social, que oferten coberturas de seguros de asistencia médica, no podrán terminar las pólizas de seguro de salud ni suspender su cobertura. Ni tampoco las prestaciones sanitarias que consten en el contrato, como medicina prepagada o medicina privada, que se ofrece a personas naturales que las hayan contratado durante los 3 meses consecutivos luego de presentar la mora. Los montos no pagados igualmente se prorratearán para los meses de vigencia del contrato y estos no gravarán ni multas ni intereses. Esta suspensión no implica condonación de obligaciones, excepto que algunas de las compañías que prestan ese servicio tomen la decisión de no cobrar, lo cual le veo muy complicado. En relación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
También hace referencia a que toda la cobertura que normalmente presta o dice prestar el Seguro Social se extenderá hasta 60 días después del cese de pago de las aportaciones. Ya sea esto en cualquier régimen de aportación, ya sea esto a nivel empresarial, a nivel individual, cualquier tipo de aportación al cual esté sujeto el empleado, el ciudadano, el ecuatoriano. Personas naturales, empresas y cooperativas de bienes y servicios que hayan estado cerrados durante este estado de excepción y que no hayan pagado las obligaciones al IES durante los meses que mencionamos anteriormente, marzo, abril, mayo, junio, podrán igualmente igualarse pagando estos montos sin intereses, multas ni responsabilidad patronal. Pero ojo, para personas naturales, empresas y cooperativas de bienes y servicios que han estado cerradas en su totalidad. Otro punto relacionado con el IES es que el Consejo Directivo del IES regulará los mecanismos y facilidades de pago. Vamos a ver qué capacidad o qué intención, no solo política, sino económica, verdaderamente existe para poder generar estas facilidades de pago. Perdón, líneas de crédito. También combina a que las entidades del sistema financiero ofrezcan líneas de crédito de desembolso rápido, con condiciones especiales, precios de gracia, plazos y tasas de interés preferenciales. Aquí esta medida solidaria de crédito productivo, vamos a ver, considerando que principalmente las entidades del sistema financiero, las entidades del sistema financiero nacional están combinadas con eso o están incentivadas a hacerlo, principalmente a préstamos comerciales productivos o microcréditos, a MIPYMES, por $25,000. Vamos a ver en la realidad cuál es la situación financiera de cada una de estas entidades para poder acogerse a este beneficio tributario que lo vamos a ver un poquito más adelante que ofrece el Estado con el propósito de incentivar que las entidades financieras desembolsen estos créditos. Ya que uno de los antecedentes, de unos argumentos importantes que se debe considerar también es la salud del sistema financiero. Hay algunos contrapuntos en relación a esto, contrapuntos inteligentes, al pedir que las tasas de interés sean preferenciales. Contrapuntos tales como, al hacer una comparación entre el costo financiero del Ecuador, al hacer una comparación del costo financiero del Ecuador contra el costo financiero solamente el panameño, podemos ver que el costo financiero de otros países está por menos de la mitad de lo que cuesta el dinero en el Ecuador. ¿Cuáles han sido las reflexiones referentes a esto? Que el componente de la tasa, de esta tasa normal a la cual estamos acostumbrados los ecuatorianos, parte de la tasa pasiva, es decir, la tasa que se le paga al dueño original del dinero, parte también del margen y parte también de los costos internos que podrían llamarse, para este caso, burocracia privada que maneja cada una de las entidades financieras del Ecuador. Es decir, probablemente lo que deberían hacer estas entidades financieras locales es manejar esos 3 o esos 4 elementos que ayudan a componer esa tasa y regularlos. Probablemente pagar menos interés al dueño original del dinero, que somos nosotros los ecuatorianos mismos en gran parte, revisar su coyuntura interna o su burocracia interna para también hacerla más eficiente, y también aquí llamaría a la cordura para poder revisar esos márgenes ciertos o reales en los cuales está generando la banca, para hoy más que nunca poder trasladarlos al sector privado. ¿Para qué? Para que el sector privado reviva o viva y se mantenga y pueda seguir siendo un buen cliente inclusive de la banca. Continuando con la parte del siguiente punto de crédito tributarios, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, habla de que podrán reducirse para el pago del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos, estoy hablando del punto número 2, siempre y cuando las entidades del sistema financiero nacional otorguen préstamos comerciales productivos o microcréditos a MIPYMES por $25,000 o valores superiores en plazos de 48 meses. A esto es lo que me refería, que el gobierno está incentivando que la banca abra la opción de poder prestar. No le está diciendo que sea responsable, sino que sea más sensible con lo que está sucediendo. Para los créditos de corto plazo por montos superiores a los $10,000, las empresas del sistema financiero nacional quienes amplíen este periodo de pago a un plazo no menor de 2 años, también podrán deducirse para el pago del impuesto a la renta
el 50% de los intereses recibidos en los créditos ampliados. Es decir, le dice, amplía los montos de los $10,000, los montos superiores a los $10,000 a no menos de 2 años y podrás deducir esos intereses hasta el 50% del impuesto a la renta. Las instituciones del Sistema Financiero Nacional crearán líneas de crédito para cobertura de pagos de nómina y capital de trabajo por montos equivalentes a 3 meses de operación. Se priorizará al sector productivo y educativo. Vamos a ver con qué antecedente de juego de estados financieros o con qué antecedente de juego financiero será necesario llevar a las instituciones del Sistema Financiero Nacional para ser digno de ese crédito, porque hay muchas compañías como las que se encuentran dentro del sector turístico, y un estado financiero lo que refleja ahorita es pura pérdida. No sé si sean o califiquen para poder obtener alguna línea de crédito. Tasa de interés. La tasa de interés, obviamente, como todos saben, tiene que estar regulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Dentro de los 10 siguientes días emitirá una resolución técnica que permitirá la revisión de la tasa de interés para todos los segmentos de crédito durante el año 2020 y 2021. Es decir, va a ayudar a que la tasa no esté libre en el mercado, sino que por injerencia del Estado y apoyo, que yo espero que así sea por parte de las entidades del sistema financiero, podamos reducir esa tasa de interés y que el costo del dinero sea más manejable y administrable para que se pueda revivir las operaciones dentro de las compañías que se encuentran en esta economía altamente alterada. Reprogramación. También habla de medidas solidarias sobre las obligaciones bancarias de reprogramación. La Junta de Política, la Junta Monetaria, dentro de los 10 días, igualmente que lo anterior, emitirá una resolución donde, mientras dure el estado de excepción y hasta 60 días después, las entidades del sistema financiero, tarjetas de crédito y quienes tengan como giro de negocio operaciones de crédito, efectúen nuevamente acuerdos para la reprogramación del cobro de cuotas mensuales de cualquier obligación crediticia. Este acuerdo podrá contener diferimiento y reprogramación de cuotas impagas. Estas reprogramaciones, nuevamente, hablando de lo que conversamos anteriormente, son acuerdos. También estas reprogramaciones pueden ser tratadas por iniciativa propia y no se limitan únicamente a un tiempo determinado que el gobierno sí lo podrá definir como mínimo. Dependerá mucho del tipo de operación y relacionamiento que tenga la entidad con cada uno de sus clientes. Pero lo que sí hace es que mediante esta política obliga a las entidades, es decir, no es algo antojadizo por parte o unilateral por parte de la entidad, está obligada. Lo que sí puede hacer la entidad, analizando más en detalle el cliente, es prorrogar o ampliar más este diferimiento. Esta reprogramación también aplica en el tema de seguros. ¿Por qué? Porque pide o permite, obliga y permite a reprogramar el cobro de las cuotas mensuales de seguros, de cuotas en pólizas de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo. Uno de los temas importantes dentro de esto, y está en el último cuadro, es que esta reprogramación por ley no implicará la pérdida o suspensión de la cobertura y beneficios. Es decir, el hecho, a diferencia de lo que normalmente sucede, el hecho de que exista un no pago de una cuota no les deja en indefensión a las compañías que hayan contratado alguna de estas pólizas, por ley. Hablemos también de otro tipo de medidas, que son matriculación vehicular y consumo popular. Durante este tiempo, para el tema de la matriculación vehicular, no habrá cobro de multas, de intereses, ni ningún proceso de matriculación ni revisión técnica, cuando menos mientras dure el estado de excepción, porque obviamente nadie está con la capacidad o disponibilidad de movilización normal, ni de poder acercarse a cumplir este tipo de obligaciones. Sin embargo, cuando ya se den las condiciones adecuadas para poder nuevamente realizar este tipo de procedimiento, se coordinará entre el SRI, que es el que recibe el pago, y la ANT para retomar a los procesos normales. Este nuevo punto de medidas solidarias de otras, esperemos que no quede solamente en la ley, es algo muy interesante que va a ayudar a evitar la especulación. Mediante decreto ejecutivo se definirá una política de fijación de precio para los artículos de la canasta familiar básica. Esta fijación de precios será aplicada mientras dure el estado de excepción. Se prevé que sea hasta finales del año 2020. Yo creo que no debería ser para
al final del año 2020, debería ser para siempre, porque la canasta familiar básica, dependiendo y considerando que está también sobre la base de un salario mínimo vital, que ahora va a ser reducido, lo vamos a ver más adelante, debería ser una obligación diaria, normal, y no solo legal, sino hasta moral de control por parte del gobierno. Acá vamos a entrar en el otro tema que hace referencia a la sostenibilidad del empleo. En común acuerdo, que nuevamente estamos hablando de acuerdo, esperemos que ninguna de las dos fuerzas se vaya en contra de la siguiente para que pueda evitar que haya empresas que den trabajo ni trabajadores que tengan empresa para poder seguir generando ingresos. En común acuerdo, los trabajadores y empleadores podrán modificar las condiciones económicas, laborales, a fin de preservar el empleo. El propósito principal es preservar el empleo, pero igualmente preservarlo en condiciones dignas y de común acuerdo y de común beneficio para las dos partes, para mí como empleado y para mí como empleador. Por eso dice que será bilateral y directo entre cada trabajador y el empleador. Podrá ser propuesto por cualquiera de las partes. Los empleadores deberán presentar el acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, quien supervisará su cumplimiento. Discúlpenme las faltas de ortografía. Son varias por lo que estoy viendo. El acuerdo, y hasta donde nosotros entendemos, el Ministerio de Trabajo, una vez reciba estos acuerdos entre los empleadores, primará o revisará que estén sobre la base de la ley y que no exista un sesgo a ninguna de los dos lados. Cuando menos eso es lo que se espera, y que el gobierno, en este caso a través del Ministerio de Trabajo, se convierta, lo que decíamos en alguna charla, en un gran árbitro. ¿Y qué es lo que va a hacer este árbitro? Este árbitro básicamente lo que debe procurar es que ninguna de las dos partes se sobreponga sobre la otra. Ahí me dice alguien que no esté escuchando bien, no, espero que sea solamente esa persona, porque mi internet está intacto. De haber un despido dentro del primer año de vigencia del acuerdo, se calculará la indemnización con la última remuneración antes del acuerdo. No sé si es que alguien me puede confirmar si es que se está escuchando bien, porque, insisto, hay alguna persona que me está poniendo un comentario de que no hay una buena recepción del mensaje. ¿Puedes, Sí, Michelle, no Fred. sé si tú me puedes ayudar, por favor? Sí se escucha bien. Al parecer es algún problema de la conexión de la persona que está escuchando la conferencia. Entonces, siento, Cecilia Vargas me pone ese comentario. Cecilia, no sé si usted, por favor, puede revisar su conexión. Parece que es un tema de usted. Sí, Voy a eso procurar fue hablar un poco. Ok, no, es que me llegó otra vez nuevamente un mensaje relacionado con lo mismo. Ok, considerando que existe un acuerdo y un compromiso, una especie de matrimonio, iba a decir, pero ni siquiera el matrimonio es para siempre, pero existe un compromiso por un tiempo definido en el cual si una de las dos partes, principalmente el empleado hacia el empleador, toma la decisión de despedirlo, deberá calcular una indemnización bajo las condiciones originales sobre las cuales inició este acuerdo original, es decir, sobre el salario inicial y las condiciones normales antes de esta pandemia. En el caso de fraude en perjuicio de uno o varios de los empleadores o acreedores, debería ser empleadores, el acuerdo podrá ser impugnado por terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que yo mienta, no quiero dar un ejemplo, que siempre se me ocurre inmediatamente cuál. En caso de que exista alguna compañía que diga que me venció la pandemia, tengo caso fortuito, o inclusive se acoja a este acuerdo de sostenibilidad del empleo y dentro de un tiempo levante las manos porque lo hizo en mala fe, podrá existir la forma y todas las leyes vigentes para poder iniciar una demanda por terceros. E inclusive si es que el juez puede llegar a presumir la existencia de un delito, dará conocimiento a la Fiscalía para investigaciones y acciones referentes a eso, a que se cometió un delito en la separación de cierto número de empleados al intentar acogerse a un acuerdo que nunca fue en la práctica la original disposición de parte del empleador, o también podría ser lo contrario. Cualquiera de las partes que llegase a incumplir con el acuerdo será sancionado de conformidad con lo dispuesto al Código del Trabajo y demás normativas. ¿Cuál es la validez? La validez, los empleados deberán presentar al trabajador de forma completa, veraz de íntegra los estados financieros de la empresa. Es lo que salió en la ley y hemos repetido el estado financiero, a pesar de que no necesariamente debe ser únicamente el argumento para llegar a un acuerdo. Aquí debe primordiar la cordura y valga la redundancia del acuerdo,
de que el empleado y el empleador se puedan sentar en una mesa sin necesidad necesariamente de un sindicato y puedan llegar a revisar en conjunto cuáles son los números para poder salir de este acuerdo. Y no un estado financiero solamente, insisto, porque un estado financiero habla del pasado, de lo que ya sucedió. Probablemente lo que deban sentarse a revisar es una perspectiva de cómo viene el negocio, ya que me comprometo y aquí le comprometo al empleado y al empleador. Los empleados, es un poco de poema, los empleados deberán utilizar recursos de la empresa con eficiencia y transparencia. Y esto me parece interesante, en cambio, que durante este tiempo no se podrán, los empleados, los dueños de las compañías no podrán distribuir dividendos ni reducir el capital mientras se encuentre en vigencia el acuerdo. Válido, que es lo que le dicen al dueño de la compañía. Dicen, no retires dividendos, mantén el dinero en la compañía para poder ahora, con las justas, en un tiempo, en un punto de equilibrio, poder sostener el pago de salarios que ya está reducido bajo el compromiso y otro tipo de obligaciones y compromiso redundo que van a ayudar a que la compañía mantenga su vida. Se prolongue en el tiempo, se reavive, se reactive y podamos regresar a los tiempos normales. Pero si ahora tú vacías tu billetera como dueño de la empresa, la compañía por ósmosis, por arte de magia, no va a llegar a subsistir. Y si estamos esperando los préstamos del Estado, ojalá avancemos nuestra vida como compañía a llegar a la ventanilla después de hacer la cola para llegar a esos $1.000 millones. 3. Si la mayoría de trabajadores se encuentran de acuerdo con el empleador, el acuerdo será obligatorio, inclusive para los que no estén de acuerdo. Esto pasa, inclusive en esta ley que les hablaba hace un momento, antiquiebra o del concurso preventivo, como llamamos en el Ecuador. Si es que la mayor parte, porque hablamos de acuerdos, la mayor parte llega a ese acuerdo, los pocos, una minoría que está definida o está definida en la ley, que no estén de acuerdo, deberán obligatoriamente sumarse a este concepto. 4. En caso de que no exista un acuerdo en trabajadores, que será penoso, y el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Es decir, el momento que la palabra o los beneficios o los intereses primen en una de las dos partes y la palabra no sea la que prime, seguramente las compañías entrarán en proceso de liquidación. Y el proceso de liquidación habrá que saber cuánto es lo que se reparte, si hay algo para repartir. Nuevamente, el uso doloso de recursos en favor de accionistas o administradores será considerado causal de la quiebra fraudulenta y anulará el acuerdo que originalmente estaba planteado. Contrato especial emergente. Esto es uno de los temas importantes que debemos considerar, que es una de las nuevas opciones que ya ha generado y está generando varias dudas en cuanto a su implementación sin aún haberse implementado. O reclamos, no dudas, varios reclamos que van a ser inclusive reclamos planteados en la calle, inclusive con esta pandemia. Algunas fuentes o algunas orientaciones o algunos conglomerados sindicales e indígenas están manifestando ya su intención de salir a las calles a oponerse a este tipo de conceptos. Ya que escuchaba ayer, y ahí sí yo estoy completamente en contra de esto, se manifestaban algunos trabajadores de la parte educativa y algunos trabajadores de algunas corrientes sindicalistas. Queremos el 100% de nuestro salario, queremos el 100% de nuestro trabajo, la reducción del trabajo es anticonstitucional. Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero el COVID-19 también es anticonstitucional. El COVID tampoco estuvo previsto, el COVID tampoco ha tenido ningún tipo de compasión con las operaciones de la compañía y por ende todo debe regularse. Insisto nuevamente sobre la base del acuerdo y principalmente sobre la base de no sacar ventaja en ninguna de las dos líneas. Si es que la parte trabajadora se pone demasiado extensa y demasiado fuerte e intensa en relación a la parte del empleador, también lo que va a ocasionar es que las compañías quiebren. Entonces debería llegar a un punto intermedio. ¿Cuál es este contrato especial emergente? Habla de que el contrato se celebrará por el plazo máximo de 2 años y podrá ser renovado por una sola vez durante el mismo periodo. La jornada laboral de este contrato podrá ser parcial o completa, como mínimo 20 y máximo 40 horas semanales. Es decir, como mínimo se podrá reducir al 50% de la jornada actual, que es de 40 horas semanales.
será distribuida en un máximo de 6 días sin sobrepasar las 8 horas diarias. Si el contrato terminase unilateralmente antes del plazo mencionado, el trabajador tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes, bonificaciones por desahucio, es decir, no pierde el concepto original de lo ya ganado. Si el contrato se extiende más del plazo mencionado, se convertirá en un contrato de tiempo indefinido. Es decir, se acaban los 2 años, esperemos que dentro de eso se retorne a la normalidad y mucho antes, obviamente, este contrato pasará a plazo indefinido bajo las condiciones normales. Aquí viene la parte de reducción y que hace referencia a la parte monetaria, que es una de las afectaciones importantes. Por causa de fuerza mayor debidamente justificada, reducción de jornada. El empleador podrá reducir la jornada laboral hasta en un 50%, con una remuneración no menor al 55%. Es decir, el 55% del salario, un salario mínimo vital, me parece que estaba como en $180 quedaría el salario una vez aplicada esta reducción. De la fijada previa a la reducción, el trabajador deberá notificar a la autoridad de trabajo la nómina del personal, quienes se acogerán a la medida. La aplicación máxima de esta reducción será hasta de 2 años, renovables por una única vez, o sea, 2 años más. La remuneración deberá ser proporcional a las horas trabajadas. Durante el tiempo que dure la reducción de la jornada, las empresas no podrán repartir dividendos. En caso de despidos, la indemnización y bonificaciones serán calculadas con la última remuneración antes de la reducción. Además, se podrá establecer otras sanciones de ley. Este concepto de reducción que vamos a ver ahora, luego de los 30 días que tiene el gobierno para publicar y que sea ley oficial para la República del Ecuador, es la que va a acarrear consigo varias denuncias de anticonstitucionalidad que ya se está escuchando, varios reclamos calientes en la calle y vamos a ver al final en qué va a quedar. Yo no quiero dar un comentario respecto a esto, si es justo o es injusto, probablemente en muchas compañías sea válido, probablemente en otras no, probablemente la comparación con otras economías mucho más avanzadas, como las americanas, en las cuales uno puede tener part-times en diferentes trabajos, podría estar orientado a esto. No sé si sea el momento que nuestra economía no se encuentra, ni se encontraba, ni se encuentra en estas condiciones, pero una de las opciones es esta. Reducir de 40 horas laborales a 20 horas laborales semanales y el salario hasta el 55% de su salario, dependiendo cuál sea. Es decir, si una persona ganaba, para poner un número redondo, $1,000, podría por las 40 horas semanales o las horas mensuales, las 40 horas podrán reducirse hasta 20 y el salario hasta los $550 de los 1,000 que ganaba. Esa es una de las opciones que estaba planteada dentro de la ley y que ya pasó por la Asamblea. Otro tema que depende cuál sea la perspectiva, podría ser importante o no. Yo a título particular no le veo tanta implicación. No digo que no la sea, la digo a título personal. Es el tema de las vacaciones. Durante los 2 años siguientes, los trabajadores podrán unilateralmente notificar los trabajadores o el trabajador. Esto está mal. Las compañías podrán unilateralmente notificar al trabajador el cronograma de sus vacaciones o a su vez establecer la compensación respectiva. El dueño de la compañía, el empleador, le podrá notificar al trabajador la fecha en la cual debe tomar sus vacaciones, considerando todo lo que está pasando. Yo les digo nuevamente, es un tema, una opinión muy particular mía. No le veo un gran issue aquí, no le veo un gran problema aquí. Yo creo que considerando lo que está pasando, yo creo que es un tema nuevamente de ponerse de acuerdo. No deberá hacer esto. Ayer también escuchaba a alguien que decía, no, es que nosotros tenemos derecho a tomar las vacaciones cuando debamos tomarlas. Sí, pero yo creo que ahora la casa se está cayendo. Yo creo que es un momento en el cual deberíamos buscar y sacrificar cierto tipo de posiciones. Seguro de desempleo. Durante abril, mayo, junio y julio, los afiliados al Seguro Social en relación de dependencia que sean despedidos podrán acceder a la prestación del seguro de desempleo. Esto es algo interesante. ¿Cuáles son los requisitos? Es que deban acreditar 24 aportaciones acumuladas, no simultáneas, cuando hayan estado en relación de dependencia. Y al menos 6 deberán ser continuos, es decir, los 6 últimos meses debieron haber tenido trabajo y durante el periodo de su existencia laboral
o permanencia laboral debieron haber tenido 24 aportaciones en total. Los requisitos adicionales es que deben estar en periodo de desempleo por un periodo no menor a 10 días. Deben realizar una solicitud a partir del día 8 hasta máximo el día 45 de estar sin trabajo, y verificar el aviso de salida registrado por el empleador, o sea, por la compañía que era su anterior empleador, ante el seguro social. La priorización. Se busca la implementación de planes, programas, proyectos, acciones de incentivos para el consumo de bienes y servicios a proveedores locales con el fin de mitigar las consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Ojalá podamos inaugurar lo nuestro es primero. Poníamos un ejemplo hace no mucho con algunas compañías exportadoras y con algunas compañías del sector agrícola, y decíamos, comamos la manzana, que a lo mejor no esté tan redonda y tan roja, tan linda como la chilena. O sea, que la nuestra es bastante buena, la verdad. Prioricemos lo nuestro, porque atrás de ese consumo nuestro existe una familia, existe una compañía, y ese círculo económico que se puede proveer o que se puede generar al hacer esa compra de ese producto final, lo que se convierte es en un insumo que llegará directamente hacia nuestra compañía, hacia nuestro bolsillo, hacia nuestros hijos y nuestras familias adyacentes. Trabajadores de la salud, todos los trabajadores de la salud quienes se encuentran activos en esta emergencia, por única vez se los declara ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá al otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. Esas son algunas de las, mejor dicho, esto no son algunas, estas son todas las implicaciones legales que crearon o que se crearon dentro de esta ley, que ya no es proyecto, dentro de esta ley que fue enviada de la Asamblea hacia el Ejecutivo, con el propósito, como ustedes pueden ver, que en cada uno de sus insumos sea mucho más ampliada para saber cómo se va a ejecutar en el futuro. Temas fuertes, para hacer un resumen general y rápido, son la parte laboral. Temas fuertes temas fuertes de beneficio, están orientados a que compañías microempresas, compañías micropymes y pymes puedan llegar a tener un beneficio a través de un crédito, ya sea del Estado, o la ampliación de una cartera para generar sobrevivencia adicional por parte de las instituciones del sistema financiero nacional privado hacia las compañías y personas naturales, que si llegan a implementarse de una forma lógica, podamos dar más vida. ¿Qué es lo que ha procurado? ¿Qué es lo que debe procurar las compañías más allá de este apoyo? E inclusive con este apoyo, es poder maximizar de la mejor manera y priorizar de la mejor manera hoy por hoy la caja que cada una de las compañías y economías a título personal tiene. No es la solución dejar de pagar. No es que la compañía deje de pagar el 100% de la obligación. La obligación, la necesidad de hoy es priorizar o pagar una parte de esa cuenta por cobrar, pagar una parte de esa cuenta por pagar, para que la economía siga rondando, para que la persona natural, para que la compañía, para que la microempresa, para que la pymes siga ayudando a que la otra compañía cobre y pague en proporciones, lastimosamente no al 100%, a menos que sí lo puedas hacer, y a la vez la compañía pueda cubrir costos directos, principalmente de las personas físicas naturales, de los empleados en relación de dependencia, y no que mañana a su vez puedan también permitirse y poder continuar subsistiendo, y a la vez llevar desde esa economía inicial que es la familia a esa economía mucho más ampliada y tecnificada que es la empresa, pueda seguir sobreviviendo. A esto es lo que nos hemos visto abocados con esta pandemia, a estrenar este concepto que hemos hablado durante todo este tiempo, que habla de llegar a acuerdos y a llegar a solidaridad. Yo no les quiero cansar en nada más. Lo único que quiero decirles es que esta ley, bueno, también empieza, esta ley apenas tiene el Ejecutivo 30 días para poder ponerla en registro oficial, a menos que tenga algún comentario adicional o alguna modificación a algún veto adicional. Sin embargo, el día a día de nosotros como ecuatorianos está dado ya desde antes de la pandemia, y les invito a que estos acuerdos que está pidiendo el gobierno lo podamos estrenar ya, inclusive a nivel familiar, y a nivel de compañía, y a nivel de sociedad general. Nosotros siempre como compañía, como UHY, estamos prestos y listos a poder
a absolver, a poder profundizar cualquier tema relacionado con esta ley o con otras. Y luego estamos dispuestos a hacerlo desde el punto de vista familiar, natural, legal, de impuestos, de auditoría, para lo cual dejamos a su disposición con el mayor de los gustos nuestros contactos. Y es eso lo que les puedo comentar. No quiero despedirme antes de agradecer una vez más a la Federación. Y si es que usted tiene alguna inquietud, alguna consulta, estamos atentos para hacerla por este medio y estamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga y nos ayude a tomar, nos dé inteligencia para poder tomar muy buenas decisiones. Estoy seguro que los seguiré viendo en el medio, porque vivos como compañía y como entes económicos vamos a continuar, si Dios así lo permite. Gracias. Muchas gracias, Freddy, por la intervención. Como les comento, Freddy, estamos compartiendo en la pantalla inicial. Estamos compartiendo en la pantalla principal nuestros teléfonos de contacto para que ustedes, si tienen alguna consulta, nos la puedan enviar por medio de correo electrónico para nosotros poder solventarla. Nos quedan unos minutos. Freddy, voy a leer unas preguntas que tenemos para que por favor nos puedan ayudar contestando. La primera consulta es, ¿qué capacidad tiene el empleado para poder negociar con altos niveles de desempleo? No, la capacidad es la que le faculta la ley dentro de lo que hemos leído, que no sea su salario disminuido más del 55%, su jornada hablábamos del 50%. Pero yo insisto nuevamente, la capacidad que nos faculta al empleado y al empleador es la facultad que lleguemos a obtener dentro de ese acuerdo. Ojalá realmente, y espero no estar aspirando a una utopía, ojalá realmente lleguemos a ponernos del mismo lado del escritorio, a que no afecten ni mis derechos como trabajador, ni mis obligaciones como trabajador. Que en realidad podamos llegar a un acuerdo que sea lógico, considerando siempre, y no dejo como empleado de decir y saber y reconocer que el capital original lo puso el empleador, el dueño de la compañía, pero que también yo como empleado colaboro y aporto día a día y no merezco, por más crisis que hoy exista, ser afectado en esos intereses. Ojalá realmente prime esa doctrina social de la iglesia, no quisiera nombrar eso, pero ojalá predomine ese bien común y que el gobierno se vea obligado a actuar como ese árbitro que yo comentaba hace un momento, a que evite que el empleado le patee en las canillas al empleador y el empleador le haga agresiones físicas o verbales a la contraparte. Ojalá realmente podamos inaugurar eso, porque si no lo inauguramos, no vamos a salir adelante. Las compañías dependen del consumo. ¿Y quién consume? Consumen los mismos empleados que son empleados de estas compañías. Y habrá, obviamente, aparte de eso, porque debe, además de primar la buena fe, debemos tomar lo que la ley dice para poder defendernos como empleados y también como empleadores. Gracias, Freddy. La siguiente consulta. Si se aplica la reducción de horas y la empresa generó al final del año utilidades, ¿estas utilidades podrían ser repartidas sin problema? Las utilidades, a ver, más allá de lo que dice la ley, que la ley impide realizar ningún tipo de distribución de dividendos de utilidades. No estamos hablando de 15% de trabajadores, no vi la pregunta. El tema del 15% de trabajadores de utilidades sigue similar. Aquí no se ha topado nada de distribución de 15% de trabajadores. Lo que se está impidiendo, a ver, lo que se está difiriendo, no quiero decir impidiendo, lo que se está difiriendo, porque impedir sería que nunca se vaya a distribuir dividendos. Lo que se está difiriendo, y me parece por lógica, se está difiriendo es que los dueños de la compañía se repartan los dividendos. Claro, porque una compañía ahora, ¿cuál es su principal problema? ¿Cuál es el principal problema de las compañías? Es la caja. Claro, son las ventas, son los costos fijos, variables, todos esos son problemas. Pero el problema ahora, la necesidad actual es sobrevivir, subsistir, supervivir. ¿Y con qué vamos a lograr eso? Es con un buen manejo, un manejo responsable de la caja. Entonces eso se va o se opondría a que yo, dueño de la compañía, retire de mi compañía dividendos de este año, de los años anteriores, desfinanciando mi caja y con eso no poder tener para pagar salarios y estar recurriendo o esperando que el gobierno me dé algún diferimiento. No,
Yo pienso que lo que hay que hacer es ser responsables con la caja. Y una de las formas, de acuerdo a lo que dice la ley, es no distribuir dividendos. Por el tema de participación trabajadores, lo que se puede lograr en participación trabajadores a futuro o lo que ya pasó es llegar a un acuerdo para pagarlo en partes, de acuerdo al respeto que, insisto, se debe tener con la caja. Pero dividendos está prohibido y utilidades no se lo ha topado. ¿Estos acuerdos de empleado y empleador funcionaría la licencia sin sueldo? ¿Es legal? ¿Dónde está? Esa no le vi. ¿Me puedes decir otra vez cuál era? ¿Puedes leer otra vez, por favor? Claro, en estos acuerdos de empleado y empleador, ¿funcionaría la licencia sin sueldo? ¿Es legal? Si es que es parte del acuerdo, lo podría hacer. Tenemos otra consulta. Quisiera saber si el aporte al IES en el mes de mayo será proporcional al valor pagado al trabajador. En el mes de mayo no. A partir de que se haga la ley, sí. Entonces se refiere seguramente a que lo que hicieron fue disminuirle la jornada. Y lo que se hablaba ahí es que se disminuya el salario en relación a la disminución de la jornada, pero las aportaciones y obligaciones del Seguro Social se mantienen similares. ¿La empresa puede cambiar los contratos que se encuentran fijos en el contrato emergente? Michelle, discúlpame, otra vez no te escuché. La empresa puede cambiar los contratos fijos que se encuentran, los contratos que se encuentran fijos en el contrato emergente. La empresa puede cambiar los contratos. Que se encuentran fijos en el contrato emergente. Claro, bueno, aquí lo que está indicando la ley es que ¿qué es lo que está expresando aquí la ley? Que se va a celebrar contratos por el plazo máximo de 2 años, haciendo referencia a este contrato especial emergente, dentro del cual se va a ocupar, no voy a volver a repetir, todos estos conceptos que hemos hablado. Claro, si es que ahora llegamos a un acuerdo en la compañía en la cual consideramos que por la afectación de la empresa que ha sucedido, todo esto lo que ha pasado, vamos a entrar en un concepto de contrato especial emergente. Claro, lo que puede hacer el empleado, sí, es no sujetarse a esto. Y lo que va a pasar ahí es que seguramente habrá que hacer un despido intempestivo con todos los conceptos originales de la ley. Pero la opción de poder administrar esto es una opción que está bien válida dentro del concepto original. O sea, un contrato de una persona que quiera continuar en la empresa trabajando bajo este nuevo escenario podrá sujetarse a este contrato y podrá pasar de un contrato fijo a un contrato especial emergente. Una vez la ley entre en vigencia, ¿hasta qué momento la misma estará en rigor? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo no soy abogado, pero tiene 30 días para entrar al registro oficial e inmediatamente entrará en rigor, utilizando su término, de acuerdo a la fecha de publicación en el registro oficial. Y aquí tengo a mis buenos amigos de los abogados de Alan Almeida. A lo mejor puedes mandar una respuesta por ahí, que Alan, si quieres comentar algo al respecto, pero sí, entrará en vigor el momento mismo de la publicación de la ley. Listo, Freddy. Bueno, como les comentábamos, por cuestiones de tiempo no vamos a poder solventar todas las consultas que ustedes nos han planteado, pero les pedimos que nos escriban con sus consultas a nuestros correos electrónicos para poder contestarles por la misma vía. Nuevamente agradecemos la participación de todos ustedes y Freddy, muchísimas gracias por su intervención. No, yo les quiero agradecer una vez más, no sé si Vanessa está todavía por ahí, agradecerle igualmente a la Federación por invitarnos a participar en este tiempo. Yo, como aspiración profesional y personal, lo único que quiero decirles es que espero de corazón que en la práctica que estos comentarios en la práctica les pueda ser de su utilidad y ratifico nuevamente el hecho de que siempre estamos a tus órdenes, Vanessa, a los órdenes de este grupo de profesionales de esta federación tan importante dentro de nuestro país hoy por hoy. Todos somos importantes, sin lugar a duda, pero ustedes como federación, en caso que requieran alguna información más orientada a su propia actividad,
con mucho gusto nosotros siempre estamos a la orden. Con muchísimo gusto. Gracias. Sí, Freddy, yo no quisiera pues que se termine sin antes agradecerles nuevamente, no solamente a ti, sino a todo tu equipo, que en realidad son una muestra del profesional, los profesionales que son y la manera como han manejado este webinar. Les agradezco mucho en nombre de la federación. Sabemos que contamos con la empresa de ustedes. UHY es de un gran soporte para esta época en donde necesitamos tener mucha asesoría para hacer las cosas de manera correcta. Así que agradecerte a ti más bien por tu tiempo, por toda la entrega que has tenido en este webinar y reitero, muchísimas gracias a todo el grupo UHY. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Los volveré a ver prontamente, estoy seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.